Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. Argentina está que arde, los sindicalistas ya volvieron de sus vacaciones y se preparan para el paro de mañana, la ley ómnibus espera dictamen y se atrasa su votación en diputados, los actores reclaman que el Estado los siga financiando, así los pobres comen cultura y en el medio de todo esto el gobierno, consciente que tiene que cerrar un agujero fiscal de 16 puntos del PBI, está impulsando un proyecto para que vuelva el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores de mayores ingresos. Qué día triste. ¡Qué tristeza! Pero vayamos de a poco, el origen del impuesto data de 1932 de la mano de Uriburu bajo el nombre de impuesto a los réditos. Desde entonces el tributo tuvo tres categorías, la primera referente a las rentas del suelo, la segunda referente a las rentas del capital y la tercera referente a los beneficios que ganan las empresas. Mira vos, me entero ahora. Fue bajo la tercera presidencia de Perón a fines del 73 que se crearía la cuarta categoría, tributo que comenzó a afectar a los trabajadores en relación de dependencia y desde ese momento fue rebautizado como impuesto a las ganancias. En 1999 de la Rúa aumentó el ingreso máximo al 35% para trabajadores jerárquicos y empresas. De la década ganada hasta fines del 2020 los argentinos comprendidos dentro del impuesto pasaron de 496.000 personas en 2003 a 2.300.000 en 2020 y en 2021 Sergio Massa en su rol de presidente de la Cámara de Diputados y antes de las elecciones de medio término presentó un proyecto para aumentar la base imponible del impuesto, por lo que aproximadamente 1 millón de personas dejaron de pagar el impuesto a las ganancias. Y algunos de ustedes dirán que capó Massa al final es más liberal que Milei. Bueno, la contracara de esa disminución del impuesto a las ganancias de los trabajadores se compensó con un aumento del impuesto a las ganancias de las empresas. Y algunos dirán, ¿qué me importan las empresas, hermano? Que la crisis la paguen los capitalistas. Y si bien es válido para un militante de Miriam Bregman, hay que recordar que el 98% de las empresas en Argentina son pymes y depende la medición estas emplean entre el 60 y el 80% de los trabajadores en relación de dependencia, por lo que ir en contra de estas pymes sería ir en contra de sus trabajadores en relación de dependencia. Pero para un cachito, acá tenés $3 gratis. ¿Cómo podés hacer para reclamarlos? Permíteme que te hable sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. ¿Cómo funciona? Básicamente tenés que bajarte su aplicación y darle acceso a tu internet. Honeygain es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal y a cambio ganás dinero. Pero espera, no te emociones con renunciar al laburo. Con Honeygain no te vas a hacer millonario, pero sí vas a poder juntarte unas monedas para pagar servicios que todos tenemos como Netflix, YouTube Premium o Spotify. Descarga la aplicación desde el enlace en la descripción, usa nuestro código Albert y ganate $3. No te pierdas esta oportunidad, banquemos a los chivos y sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Pero bueno, el tiempo siguió su rumbo. 2 años y medio después Sergio Massa se candidateó a la presidencia y como en las PASO no lo votó ni Malena, el por entonces ministro de Economía tomó la decisión de terminar de quebrar al Estado argentino para dar vuelta a la elección. Primero quiero decirles que nuestro país no tiene futuro. El plan Platita se puso en marcha, Unión por la Patria se propuso volver a reformar el impuesto a las ganancias, volver a subir el mínimo imponible y aproximadamente 800.000 asalariados dejaron de pagar el impuesto. Y algunos de ustedes dirán que capó Massa al final es más liberal que Milei. Bueno, la contracara de esta disminución del impuesto a las ganancias, a diferencia del anterior, no se compensó con nada. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Bueno, en realidad sí se compensó con miles de millones de papelitos de colores llamados pesos que el Estado argentino emitió con tal de que un tipo que nos dejó la inflación más alta del mundo pueda ser presidente. Emisión que nunca está de más decir que superó a la del año de la pandemia. Pero bueno, la historia continúa, Milei le ganó la presidencia en tiempo de descuento, ahora le toca gobernar y como no tiene ganas de cortarse un brazo y el Estado está más quebrado que Gago antes de retirarse, el gobierno busca impulsar un proyecto para volver un esquema parecido al que regía antes de la última reforma de Massa. Y si bien todavía no está definido, se estima que va a alcanzar a los salarios brutos superiores al 1.350.000 pesos y la gran mayoría de los trabajadores que dejaron de pagar el impuesto lo volverán a pagar. ¿En serio? ¡Está requebrada la Argentina, loco! Bueno. Ahora bien, como todo tiene que ver con todo, hablemos de la ley ómnibus. Como ya lo señalamos, la reforma de Massa se hizo sin contrapartida alguna para cubrir la respectiva baja en la recaudación. Al tratarse ganancias de un tributo coparticipable, las provincias vieron inmediatamente disminuidos sus recursos y por tanto empezaron a reclamarle más fondos al gobierno de Milei. No hay plata. ¿Qué tiene que ver esto con la ley ómnibus? La Libertad Avanza está en minoría en el Congreso y uno de los puntos que entró en la negociación para que los diputados de las provincias acompañen la ley es que vuelva el impuesto a las ganancias para que financie los gastos provinciales. En limpio, Milei quiere subir el impuesto a las ganancias, algo contrario a su pensamiento y a lo que predicó en la campaña a cambio de que le aprueben la ley ómnibus. ¿Es una decisión inteligente? Difícil de saberlo. Si la ley se aprueba, la economía se recupera y esta suba del impuesto es temporal, seguramente sí. Aunque sabemos que un impuesto temporal en Argentina es casi un oxímoron, la forma
fuerzas del cielo esperan que Milei pueda terminar con esta premisa y pueda comenzar a bajar los impuestos. Para ir cerrando, ningún análisis sobre las medidas del gobierno puede hacerse sin contemplar que recibe una herencia de 16 puntos de déficit, 200% de inflación, emisión monetaria récord, tarifas atrasadas, 60% de pobreza infantil y pasivos remunerados más picantes que Carlos Rodríguez tuiteando contra Milei después de que se quedara fuera del gobierno. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos fachos menos yo.